eh, que normalmente también encontramos cerca de los puntos de suministro de combustible, cerca de un puerto, cerca del lugar donde pudiese haber un suministro de combustible. Y las plantas nucleares que normalmente las instalaban alejadas de los centros de consumo por los temas de posible contaminaciones, radiaciones que se daban. Digamos que esta era la manera como se manejaban los sistemas en el pasado. De forma que la energía era entregada a los consumidores utilizando las redes de transmisión y distribución, y lo usual era ir bajando de un voltaje alto, medio, hasta el voltaje de distribución. De forma tal que los sistemas, especialmente los sistemas de distribución, están diseñados para trabajar de una forma radial. Radial significa que tenemos un punto donde está la fuente y vamos recorriendo el sistema hasta encontrar los puntos de carga. Así la energía fluye en una sola dirección y normalmente va de los voltajes más altos hacia los voltajes más bajos, donde tenemos a los consumidores conectados ya a los sistemas y las estaciones de distribución. Encontramos tres básicos elementos o tres etapas desde que la energía la transformamos de la fuente primaria en las plantas generadoras, como mencionamos, algunas localizadas en áreas remotas. Luego nos vamos al sistema de transmisión, que eventualmente conecta al sistema de distribución y la red que entrega la energía a los clientes finales. Detallitos de cómo está esto, ya ha ido cambiando, pero más o menos por ahí andamos todavía. 7% de la energía consumida del mundo proviene de fuentes renovables, un 8% de plantas nucleares, y la mayoría viene de las fuentes, las combustibles fósiles, alrededor de un 85%. Como sabemos, estos son los que nos causan contaminación en el ambiente, y debemos estar implementando, viendo a futuro que estos se disminuyan para salvar a nuestro planeta, ¿no? Así que ese 85% de combustibles fósiles debemos tenerlo como una prioridad en este siglo para ir reduciendo, ¿no? Y aquellos consumos que tenemos en la generación eléctrica, sistemas de transporte, tienen que ir moviéndose a otro tipo de fuentes de energía que no sean tan destructivas para nuestro medio ambiente. Bien, con el uso de la tecnología, vamos mejorando la manera como utilizamos esa energía. Ya ahí aparecen los edificios inteligentes, casas inteligentes con equipos y accesorios de bajo consumo, con lo cual vamos administrando nosotros nuestra demanda y la manera como usamos la energía. Los vehículos eléctricos, el sistema de transporte va evolucionando también, pues buscando esa aplicación de la tecnología a la mejora continua del uso de los recursos, siempre orientado buscando esa conservación del medio ambiente. Esto nos va a llevar a cambios significativos en la manera como usamos la energía, y va a cambiar los perfiles de demanda, cómo está la carga distribuida dentro de un periodo dado. El factor de carga de mi sistema va a ir variando. Imagínense que todos tengamos vehículos eléctricos y llegamos a la casa ahora a las 6, 7 de la noche y todos cargamos nuestro vehículo. El pico de demanda que se genera, que no existe ahora mismo a esa hora, o por lo menos no en los niveles que se pueden dar, va a causar cambios en la manera como hacemos nuestro despacho, cómo está ese factor de carga dentro de nuestro sistema, y tenemos que ir adaptándonos. Y así van apareciendo todas estas formas de energía renovables a través de turbinas eólicas, celdas fotovoltaicas, energía solar, celdas de combustible, que van ingresando a nuestro sistema de una manera, diría, no tan ordenada, pero sí van siendo parte, algunas significativas ya dentro de algunos sistemas.
geotérmica, el uso de olas, biomasa, microhidroeléctricas, que son de estas energías renovables. También con todo esto, y después vamos a ver una de las razones por las cuales van a surgir también los sistemas de almacenamiento de energía. Perdón. Este es un tema para toda una otra charla, que van a venir también desarrollándose para utilización o poder amanecer esa energía de la cual no tenemos control a veces, y que puede ser parte importante del sistema. Entonces, al tema que nos tiene aquí, que es la generación distribuida, y viendo toda esta preámbulo de dónde están los sistemas, cómo son los sistemas de potencia, aparecen esta tipo de generación pequeña, podríamos decirle, que se la ha denominado generación distribuida, y encontramos definiciones en IEEE, por ejemplo, que dice que son facilidades de generación eléctrica suficientemente pequeñas que pueden ser conectadas en cualquier parte del sistema de potencia. Estamos hablando que puede ser un voltaje muy alto, como puede ser un voltaje de distribución. EPRI, Instituto de Investigación, también lo define como generadores, y aquí define un tamaño más o menos de 50 megavatios. No dice exactamente dónde, pero sabemos que este tema va orientado más que nada a la conexión de los sistemas en los sistemas de distribución. Bueno, ¿qué ventajas nos ofrece esta generación distribuida? Bueno, al estar esta energía conectada directamente o muy cerca de la carga, vamos a disminuir la transferencia de energía a través de la línea de transmisión, de transformadores, subestaciones, y eso puede representar ahorros en la energía que se pierde por pérdidas naturales en los sistemas de transmisión. Reduce la adición de generadores de gran capacidad. Al estar instalando plantitas distribuidamente, ya no tenemos que ver estas inversiones grandes de cobertura de demanda, de instalar 300 megavatios que me cubren los próximos 3 o 4 años, sino que vemos generaciones que se van adicionando al sistema, y cuando se hace el estudio global del sistema vemos que el efecto en el crecimiento de la demanda, por lo menos lo que se ve como demanda, es menor, ya que hay una alimentación directa a la carga, y reduce así las grandes inversiones de generadores. Al no tener estos generadores grandes, también vamos a reducir la necesidad de infraestructura, tanto en transmisión como en subestaciones. Los sistemas normalmente utilizados en la generación distribuida son sistemas que tienen tiempos de instalación bastante cortos. Una planta solar, por ejemplo, se instala en menos de un año, a cambio de una planta hidroeléctrica que nos puede tomar 4 o 5 años su desarrollo. Y bueno, utilizando fuentes renovables, vamos a tener la ventaja de reducir los índices de contaminación. Veamos que siempre la generación distribuida está relacionada con los desarrollos con energías renovables. En muchos países hay incentivos para la producción de energía limpia, estos sistemas renovables, así que esto se convierte en también una ventaja para poder hacer ese tipo de inversiones. Y vamos a ver más adelante lo que son las islas eléctricas que se generan de esto, y puede tener entonces dentro de un sistema o de una isla excedentes que alguien o el sistema puede comercializar a través de las interconexiones que pueda tener, a vender esos excedentes que en un momento dado puedan darse. Al final esto esperamos que pueda representar una disminución del costo de energía del consumidor, al poder agregar mayor generación o más oferta al sistema.
Bueno, todo lo que es la generación distribuida y Smart Grid nos va a permitir también manejar el consumo nuestro de una mejor manera, una manera, como decimos, más inteligente. Pero no todo es bueno. Siempre cuando tenemos alguna innovación tenemos que evaluar todos los efectos y encontramos que como los sistemas estos fotovoltaicos, por ejemplo, o eólicos, nos van a causar el ingreso de electrónica de potencia, lo cual va a generar probablemente, si no lo hacemos de la manera correcta, algún efecto en la calidad de potencia en nuestro sistema. Así que tenemos que considerar la generación de armónicas que se pueden dar y cómo pueden afectar la calidad de potencia en los puntos donde se están conectando. Pueden causar también sobrevoltaje, fluctuaciones y desbalances si no se coordina adecuadamente con la demanda que tenemos en el área. Hay algunos costos asociados por la operación y mantenimiento, la conectividad al sistema y la integración propia al sistema de potencia, que exige algunos requisitos que vamos a ver enseguida. La confiabilidad de estos sistemas es baja comparada eh, con los sistemas convencionales, tanto térmicos como hidroeléctricos. Así que también tenemos una situación de confiabilidad en cuanto al servicio. Eh, Esto puede producir condiciones de estabilidad, tanto para los que manejan la energía como los clientes finales. Si no se programa bien y si estamos añadiendo más de lo que podemos añadir en un sistema de distribución, podríamos tener problemas en ese sistema de distribución, ya que se podría estar excediendo la capacidad de transmisión del sistema de distribución. Vamos a requerir ajustes eh, dinámicos en los esquemas de protección especialmente, ya que vamos a tener aportaciones a fallas o a puntos de falla eh, de fuentes que no teníamos anteriormente. Recuerdan lo que hablamos inicialmente de que los sistemas de distribución convencionales eran sistemas de tipo radial, bastante fácil, diría yo, de proteger, ya que podemos calcular fácilmente cómo va cambiando los aportes a los diferentes puntos de la línea de distribución. Sin embargo, cuando tenemos introducción de fuentes adicionales en medio de este sistema radial, hay que hacer otros ajustes. Esto nos va a requerir que tengamos una infraestructura de comunicación muy fina que nos permita ver en dos direcciones, protecciones de tipo diferencial, por ejemplo, que nos permita ser muy selectivos en la detección de una falla. Los sistemas o la generación distribuida eh, es muy intermitente. Eh, Tenemos una planta solar y nos viene un día muy nublado y se nos cayó la capacidad al 20%. Estos fuentes son gratis, pero tienen la desventaja de que no siempre están disponibles. Como mencioné anteriormente, puede deteriorar la estabilidad del sistema de potencia porque no son elementos a los cuales podemos eh, incluirle controles como podemos tener un control de gobernador en una planta de mayor tamaño. Definitivamente que son muy ineficientes si comparamos capacidad instalada, por ejemplo, contra la producción que se recibe. Así que también es un tema a considerar, y esto más que nada es la parte económica, cuando vamos a hacer ese tipo de inversión. Si no controlamos bien su entrada, salida, podemos tener problemas con regulación de voltaje y también las patrones de carga pueden afectarnos ya por la intermitencia o lo impredecible que son la contribución que pueden dar en un momento. Eh, También vamos a tener efectos en cómo se comercializa la energía.
Si yo tengo una planta, por ejemplo, y una planta de producción y decido instalar una planta solar para, para suplir mi demanda, esto puede afectar cómo es mi relación con la compañía distribuidora en la cual tengo contratado el servicio. Así que pueden aparecer problemas en la comercialización. eh, si yo en un momento dado llego a entregar más energía de la que yo estoy consumiendo, todo eso va a afectar al manejo del mercado eléctrico, los costos marginales que vamos a tener, y el manejo en sí de la demanda. Eh, la potencia firme de la planta renovable sabemos que es nula. O sea, yo no puedo garantizar cuánto voy a poder tener permanentemente en una planta, ya sea eólica o solar, considerando estas dos como son las que más se utilizan actualmente. Entonces, ¿cuáles son esas características de los sistemas o los sistemas de generación distribuida? Eh, Como dije al principio, la inclusión de estas plantas grandes que veíamos, sistemas de transmisión asociados a las plantas, se veía de una manera centralizada. Y la empresa que mira todo el desarrollo dentro de un país, por ejemplo, planifica toda la cobertura de demanda y cómo va a hacerse las inversiones para incluir diferentes plantas. Al entrar a esta generación en puntos de distribución, como le dije al principio, de una manera un tanto desordenada, no se puede manejar o planificar de una forma centralizada, ya que usualmente va a estar conectado al sistema de distribución, creando esos problemas o desafíos más bien para la operación y el despacho de estas unidades. Eh, las encontramos sí normalmente conectados muy cerca a las cargas y como mencioné también vamos a requerir de una manera inteligente de cómo conectarlos, tanto para la parte de operación como la parte de protección de los sistemas de distribución. Y así nada más una comparación de cómo es lo tradicional y lo inteligente. Vemos algunos ejemplos aquí de los relevadores. Antes eran electromecánicos, ahora son microprocesadores, comunicación en una vía, ahora se comunican en dos vías. Eh, Tenemos limitantes en los controles, ahora los controles son ajustables, los que hayan trabajado en protección. Antes de estos relevadores electromecánicos ajustábamos un tap y ese es el número. De los otros nuevos son continuos, puedo ajustar donde yo quiera. Pero más que nada aquí les presento cómo han ido evolucionando los sistemas, tanto el monitoreo en línea, el monitoreo propio de los equipos, con una monitoreo de su propia confiabilidad. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a los modelos, a la manera de manejar los sistemas a través de redes inteligentes. Este es un modelo así bien general, y cada uno de estos tiene una relación. Aquí le estoy poniendo, digamos, el macro de lo que es el concepto del Smart Grid y cómo interactúan los diferentes componentes dentro de una red inteligente. Estamos viendo aquí una red inteligente macro, donde tenemos todos los elementos de mercado, operaciones, transmisión, distribución, el cliente final, y cómo estos interactúan o pueden interactuar entre ellos. Y de ahí, de ese elemento Smart Grid, surgen acá en nuestro sistema de distribución las llamadas microgrids, que justamente se pueden o se van generando, van creciendo, van evolucionando gracias a la generación distribuida. Y básicamente son redes inteligentes, pero a escala. Esto nos va a permitir la formación de islas dentro de un sistema de potencia. Si vemos el diagrama anterior, la generación está en bloque en algún punto, lo lleva la transmisión a la distribución, y el sistema tiene que estar todo integrado para funcionar. Con las redes inteligentes y la posibilidad de tener esa red, pero ya a una escala menor,
yo puedo tener en un momento dado la formación de una isla dentro del sistema. ¿Por qué? Porque vamos a tener generación dentro de esa área para suplir esa demanda. Esto tiene sus grandes ventajas porque cuando después de un evento mayor, por ejemplo, si hay islas creadas que puedan mantenerse, hay una rápida integración de los sistemas, se maximiza el uso de recursos, se optimiza la integración de la generación distribuida. Si mantengo este microgrid o esta microred conectada a un sistema mayor, puedo comercializar excedentes. Ahora les voy a poner el ejemplo que nosotros tenemos aquí en el canal de lo que sería nuestra red interna y cómo nos integramos con el sistema eh, nacional. Y bueno, da la oportunidad esto de integración de los renovables o la generación distribuida y al final esperamos una reducción de costos por toda esa optimización de los usos. Los microgrids, como dije, son grupos de carga y generación que están interconectados. Este diagramita aquí presenta una representación de lo que tendríamos generadores de diferentes tipos, controles y la carga. Ellos solos son un sistema de potencia. Y lo interesante es que se definen fronteras que me permitan controlar internamente mi sistema si es que tengo que desconectarme de la red operando como un ente independiente. Los Smart Gates básicamente son la combinación de esa infraestructura eléctrica con la infraestructura de comunicación, que es la que le da la inteligencia. Estos temas yo siempre los refiero y les digo que los equipos no son inteligentes, los inteligentes somos nosotros, que los programamos y le decimos qué es lo que tenemos que hacer. Integrando estos dos sistemas, nosotros creamos esas redes inteligentes, pero la red va a ser lo que nosotros le digamos que va a hacer y cómo se va a comportar bajo las diferentes condiciones. Beneficios que logramos con la integración a través de las redes inteligentes, confiabilidad en el sistema de transmisión. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica les decía que este modelo que teníamos inicial macro se desglosa en diferentes áreas de aplicación, en este caso transmisión que tenemos ahí. Y bueno, a través de la red inteligente, de los dispositivos inteligentes, vamos nosotros a poder mejorar nuestra confiabilidad localizando fallas, por ejemplo, herramientas de análisis que puede estar en vivo, el control dinámico de parámetros dentro de nuestro sistema, eventual almacenamiento de energía en el sistema, conversión de todos los controles a sistemas manejados a través del sistema SCADA. Esto nos va a permitir controlar la estabilidad dinámica del sistema, inclusive también la respuesta a la estabilidad transitoria que se presenta durante eventos, las comunicaciones utilizando, tomando ventaja de fibra ópticas y el manejo de las reservas rodantes que podemos tener en nuestro sistema. La capacidad que ya vimos de crear islas y restaurar el sistema, inclusive de forma automática. Las empresas de distribución que han evolucionado más en esto tienen esquemas ya de restaurar sistemas de una manera casi automatizada, lo cual hace mucho más atractivo para los clientes tener el servicio con estas empresas. La administración de eventos, la detección de fallas, indicadores de tipo de fallas, identificación de dónde está la falla. Todo esto ayuda a dar un mejor servicio desde el punto de vista del sistema de distribución. Ok, hablamos de que la generación distribuida, al tener generación dentro de un área definida con fronteras, le permite la creación de islas dentro del sistema de distribución. Esto lo voy a lograr a través de la comunicación y los equipos conforman lo que es la red inteligente y nos van a permitir en un momento dado separar el sistema
y seguir funcionando independientemente. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, nos desconectamos del sistema interconectado con esa capacidad de poder proveer la energía dentro de un sistema definido. Estos sistemas que en inglés se le llama islanding tienen que estar previamente coordinados para los diferentes eventos que se puedan presentar. Y esto sí hay que estudiarlo con mucho cuidado porque uno no quiere separarse en un momento dado que no lo necesita. El estar interconectados en los sistemas es muy importante porque primero aumenta la inercia del sistema, eso permite que se puedan soportar eventos de mayor magnitud, eh, pero en algunos casos, como vamos a ver ahora, esos eventos son tan grandes que uno no quiere quedarse conectado y mejor eh, voy y me desconecto. ¿Qué puede pasar en estos sistemas cuando trato de independizarme? Eh, Tenemos que tener bien claro cuál es la condición que tiene el sistema. eh, si no se conoce las condiciones en que va a quedar el sistema de una generación eléctrica. Eh, Pueden haber variaciones grandes de voltaje y la estabilidad que puedan darse durante los disturbios antes de que el sistema se pueda estabilizar eh, y afectar a este equipo de los consumidores. La misma red pudiéramos tener, si tenemos mala operación, por ejemplo, cerrar un interruptor fuera de sincronismo, esto puede ser muy dañino para el sistema y dañar componentes importantes del sistema como son los generadores, transformadores u otros equipos también eh, que tenemos dentro del sistema. Si no tenemos cuidado, por ejemplo, cuando estamos restaurando el sistema, con corrientes que se presentan al energizar un transformador, problemas de resonancia, si estamos cerrando contra una línea muy larga, un transformador contra la línea, todas esas cosas tenemos que tenerla en cuenta. ¿Cómo hacemos una isla eléctrica? Bueno, tenemos que simular, hacer muchas simulaciones con las herramientas que tenemos de simulación de los sistemas, establecer sistemas de comunicación de múltiples vías, definir dónde van a estar las fallas para las cuales yo voy a operar, qué esquema de disparo voy a tener, disparos transferidos, disparos directos, cómo voy a hacer los esquemas de disparo y posteriormente cómo voy a sincronizar el sistema cuando ya esté el sistema de vuelta. Bueno, hay métodos de transferencia de disparos, de conexión de los elementos, tengo que estar midiendo los parámetros de mi sistema y monitoreando los flujos de potencia que tenga en un momento dado para poder saber que tengo la capacidad de manejar la demanda que estoy viendo. Una isla que hacemos aquí en Panamá, o hemos experimentado en algunos momentos de situaciones de apagones totales dentro del sistema, dentro del país, es la del Canal de Panamá. Como ustedes ven, este es el mapa de Panamá y nuestro sistema es un sistema longitudinal donde la gran parte de la generación se encuentra en el lado oeste del país, cerca de la frontera con Costa Rica, un gran potencial hidroeléctrico y todo esto se transmite a la demanda máxima que tenemos en el área de la ciudad de Panamá. Podríamos decir que hay un 70% de la demanda está acá y un 60% de la generación está allá. Así que cualquier disturbio en las líneas de transmisión, estamos hablando de 600 kilómetros aproximados de línea de transmisión, pueden ser críticos para el sistema. Y hemos tenido eventos donde ha pasado eso y el sistema se va en un colapso total, inclusive se ha afectado los sistemas en Centroamérica a través de la línea del CIEPAC. Así que hay que tener mucho cuidado con los sistemas. Entonces, ¿qué hemos hecho acá nosotros? Esta es nuestra representación así bien gráfica, sencilla del sistema de transmisión del canal que corre paralelo al cauce del canal con una línea de 44.000 voltios y tenemos interconexión
con el sistema local a través de una línea de 115.000 voltios. Eh, Tenemos intercambios con las empresas de distribución que por efectos de la transferencia del canal quedaron carga dentro de nuestro sistema. Así que tenemos que manejar una demanda dentro del sistema que le llamamos ACP de las compañías distribuidoras. Esto es interesante porque para poder mantener la estabilidad del sistema tenemos que considerar la potencia, la capacidad, la demanda que tienen ellos dentro de esta área de operación para cuando nos desconectemos. Y un esquema sencillo que utilizamos en las líneas de interconexión en 115 es un sistema que mira la caída de frecuencia en el tiempo, o el DFDT que le llamamos, la cómo va cayendo la frecuencia en el tiempo, el diferencial de frecuencia en el tiempo, que es una medida bastante buena para ver si tu sistema está yéndose a una condición de inestabilidad. Por ejemplo, aquí esta es una grafiquita de uno de esos eventos. Esto fue enero 20 del año pasado, 2 días antes que llegara el Papa. Tuvimos tremendo apagón. Eh, y bueno, la frecuencia se va a valores muy bajos y con un DFDT de 100 Hz por segundo. O sea, eso, como quien dice, no lo salva nadie. Entonces, nuestro esquema lo que busca es identificar ese tipo de eventos que nos permitan de una manera rápida. Aquí tenemos una tablita de ajustes, por ejemplo, de cuándo voy a tenerlo, cuándo no voy a tenerlo, porque depende de cuál es el flujo que yo tenga en estas líneas, si me conviene o no me conviene separar. Entonces, en ese análisis hay que poner todo eso que le dije de si tengo la generación disponible en mi sistema, activo el sistema de desligue. Si no tengo generación, lo pongo en off y bueno, nos vamos a rezar a ver qué pasa cuando tenemos un evento de esto. Pero es la manera de crear una isla y en muchos casos hemos estado independientes. Apagones que en el sistema de Panamá duraron 4 horas, nosotros nos tomó 10 minutos o menos restaurar el sistema. Entonces, es una de las aplicaciones que tiene este sistema de crear islas, siempre y cuando yo pueda identificar bien cuál es mi capacidad de generación, cuál es mi demanda y los eventos y el momento en que me puedo separar. Con la generación distribuida, bueno, tal vez no mencioné el tipo de generación que tenemos nosotros. Tenemos plantas hidroeléctricas y tenemos plantas termoeléctricas que prácticamente están operando permanentemente. Una porque el agua, una planta que sirve de trasvase de agua de un lago a otro, y la planta termoeléctrica que la utilizamos también para mantener siempre una generación rodante y participar también en el mercado eléctrico. Entonces, la relación de la generación distribuida en los mercados eléctricos es un tema también que surge y empiezan las regulaciones en los diferentes sistemas. Primero que nada, estas tecnologías deben madurar, deben definir bien cómo se manejan, cuál es su aplicación, dónde puedo tenerla. Y la red eléctrica tiene que ir adecuándose a la entrada de este tipo de generación. La interconexión de los pequeños generadores tiene que buscar algún método de estandarización. ¿Cómo voy a comercializar esa energía que un usuario pequeño puede estar entregando al sistema? Eso hay que regularlo también a través de las normas que tenga el ente regulador del país. La planificación de la red ahora tiene que considerar esta impresión de generación a, a sus modelos de desarrollo y de planificación para poder hacer una planificación más consona con lo que realmente va a pasar. Importancia de estar interconectado, bueno, ya lo vimos. Eso me permite tener una mayor inercia en todo el sistema y también comercializar excedentes que pueda tener en un momento dado.
Eh, los usuarios, si queremos verlo desde el punto de vista de islas, eh, requieren a la fuente principal como backup. Y no sé si ustedes han tenido la experiencia, pero aquí en Panamá cuando empezaron a desarrollarse los sistemas de solares, especialmente una fábrica, una galera, instalaba eh, sus paneles solares, eh, pensaban que tenían autoridad completa sobre eso, pero la conexión al sistema de distribución tiene un costo, ¿no? Entonces ese cargo por conexión no podemos eliminarlo, eh, porque en un momento dado esa generación no la vas a tener y vas a tener que recibir la energía del sistema. Entonces aparecieron la gente diciendo que no, que lo que estaban eran poniéndole un impuesto al sol, eh, porque le estaban cobrando por la conexión al sistema de estas plantitas. Pero si lo vemos técnicamente, sí tiene una razón de ser, porque el sistema de distribución tiene que tener su mantenimiento, su operación, para poder integrar uno en un momento dado también esa generación distribuida. Al final todos estamos buscando cómo reducir los costos y buscando cómo optimizamos los recursos que tenemos. ¿Qué nos tenemos como preocupación estas implicaciones que nos trae los sistemas de generación distribuida? Que los sistemas actuales están diseñados para operar de una manera. Sistemas de distribución completamente radiales que no tienen generación incluida en el sistema. El análisis de cortocircuito es muy sencillo, pero ahora con estos sistemas tengo que tener otras consideraciones. Seguridad del personal que trabaja en instalaciones eléctricas es importante, porque ahora ya tengo fuentes que, si bien son fuentes, podríamos decir pequeñas, son fuentes que pueden tener la capacidad de afectar a un personal en un puesto de distribución, crea una retroalimentación, aunque el sistema está desenergizado en su primario, pero yo tengo generación viniendo del cliente. Así que si tenemos conexiones que están haciendo los clientes de una manera a veces no muy coordinada, esto puede crear preocupación en las compañías de utilidad, eh, porque no se sabe exactamente qué tiene el cliente allá atrás. Los sistemas de generación solar normalmente se deshabilitan cuando no hay la fuente primaria, pero son cosas que también pueden ser bypaseadas o controladas. Así que, ¿qué tiene exactamente el cliente? La compañía de utilidad no lo conoce al 100%. Los costos de interconexión con las compañías también pueden tener algún costo significativo por estos temas de protección que tienen que ver, temas de medición, que tengo que ver ahora una medición que sea en ambas direcciones. Y esto puede afectar también después el manejo de estabilidad del sistema en cuanto a cómo se maneja y cuándo entra esta generación. Eh, Temas a consideración a futuro. eh, la representación de los sistemas de potencia, tenemos que verlos y reinventarlos, porque hay muchas asunciones que hacemos con los sistemas actuales que ya no van a ser válidas, no van a ser aplicables, porque tenemos una topología, una configuración totalmente diferente. Tenemos que integrar protocolos de comunicación a las microredes, eh, y van a tener que desarrollarse maneras de trabajar esto de una forma muy organizada, que el control se dé de una manera muy bien definida. Como les dije, inteligente significa que lo programamos y sabemos qué es lo que va a responder. La manera como planificamos los sistemas, tanto de transmisión, distribución y generación, tienen que orientarse con la integración de estas generaciones menores o pequeñas o distribuidas en los sistemas de potencia. Los esquemas de protección, como le dije, tienen que ser igualmente reajustados. No podemos pensar en los mismos esquemas de protección
ya que los puntos de falla o los puntos de aporte a las fallas son diferentes. Las políticas de despacho tienen también que ajustarse. Cómo integramos esa generación que puede llegar al sistema eh, de distribución, cuando el sistema de distribución es el que debe aportar esto al cliente. Así que, en conclusiones, vemos que los sistemas eléctricos están en una plena evolución, y esto va a hacer que tengamos que cambiar la manera de manejar los sistemas de potencia. Los sistemas de potencia, a diferencia de los sistemas computacionales, por ejemplo, en muchos años diría yo que no habían cambiado, pero en los últimos 10 años tenemos una evolución muy grande, que ya nos exige a los ingenieros en potencia tener que estudiar otras cosas, más que lo básico que nos daban en la universidad, porque tenemos que estar al día de todos estos nuevos desarrollos y nuevas aplicaciones que están viniendo y van a venir. Eh, el uso de la energía va a tener cambios significativos y las redes inteligentes ya están aquí y tenemos que hacerlas parte de nuestro día a día. Las fuentes alternas igual están en pleno desarrollo y van a seguir desarrollándose y van a ser incluidas a los niveles más bajos de consumo. Ahora mismo todo el que tiene una cuenta de luz quiere ver cómo la baja y eventualmente vamos a ver en todas las casas algunos que otros paneles solares. Entonces todos estos son desafíos que van a tener nuestros sistemas, tanto de distribución como transmisión y también de generación. La ingeniería en análisis de sistemas, y esto también para la parte académica, tiene que reinventarse. Tenemos que ver nuevos modelos, cómo representar a los sistemas con estos múltiples centros de generación a diferentes escalas. Eventualmente tenemos que pensar en reemplazar toda esa infraestructura obsoleta y vieja que tenemos, centro de protección, equipos, transformadores. Nuestros ingenieros tienen que aprender, y otra vez aquí el comercial para los académicos, tenemos que orientarnos a manejar sistemas. No podemos quedarnos en que soy ingeniero eléctrico. Tengo que tener una educación multidisciplinaria que me pueda permitir compartir con diferentes áreas de aplicación, porque ya los sistemas no son simplemente eléctricos, son electrónicos, tienen computación, tienen comunicación. Y tenemos que ver también cómo va evolucionando la sociedad, hacia qué cambios va, y cómo la tecnología puede ayudarnos a dar esa respuesta que la sociedad está esperando del manejo de los sistemas eléctricos. Bueno, ahí terminamos y lo dejo para si hay alguna pregunta. Está abierto el compás. Agradecemos al ingeniero Enrique Tejera por su valioso aporte. En estos momentos iniciaremos la sección de preguntas y respuestas, por lo que solicitamos que en el chat, en la opción a todos los panelistas, puedan colocar su nombre y apellido. Nosotros procederemos a activar su micrófono para cederles la palabra, o bien pueden escribir su pregunta en el chat para luego dar lectura y que nuestro ponente pueda solventar las dudas. Okay, aquí tenemos una pregunta de Rodrigo, que dice, ¿qué nuevos sistemas de potencia y distribución puede aplicarse en El Salvador? Bueno, no conozco el sistema de El Salvador en detalle, pero sé que es un sistema muy similar a todos los de Centroamérica. Hace muchos años me tocó hacer una representación de todos estos sistemas cuando empezábamos a manejar la interconexión de todos los países de Centroamérica. Y bueno, los nuevos sistemas de potencia como tal
eh, es lo que hemos visto aquí. La integración a través de redes inteligentes, automatización de los sistemas de distribución, todas esas cosas son aplicables a los diferentes sistemas de potencia que tenemos actualmente en el mundo. Así que yo diría que lo nuevo es esto, ¿no? El ir modificando todos esos sistemas electromecánicos a sistemas eh, inteligentes que nos permitan manejar mucha más información en el sistema, y al tener información podemos manejar el sistema de una manera más eficiente. Ingeniero Orlando Pérez nos menciona, Enrique, gracias por compartir esa experiencia de la transición energética del sector eléctrico. ¿En qué estado está la normativa regulatoria para la conexión del sistema DGD en Panamá? Bueno, no tengo el detalle exacto, está, digamos que incipiente todavía, pero sí ya hay algunos manejos por ejemplo, si yo instalo en mi casa una generación distribuida, que serían los paneles solares, hay una contabilidad que se lleva. Tengo que modificar mi medidor y poner un medidor que tenga capacidad de mirar tanto lo entra como lo que sale. Y a final de un periodo se calcula esa energía y se comercializa a través de los costos marginales que tenía el sistema en ese periodo. Eso, digamos, lo poco que ha avanzado el sistema. Eh, Muchas de estas generaciones están entrando como generadores como tal, o sea que ya tienen digamos, licencia o tienen eh, una concesión. En este caso, están entrando así mismo como entra un generador que es despachado dentro del mercado eléctrico, y tienen que ellos reportar su costo de producción. La parte otra, que es la que no sé si es la que más le interesa, que es la parte esta pequeña, ¿no? La del micro generador. Y como digo, está incipiente, tal vez no ha llegado a los volúmenes donde haya mucha eh, participación de la generación esta en la introducción al sistema de distribución. Pero eventualmente eso va a ir avanzando. Muchas gracias, ingeniero. Joffrey Chalco comenta, el desarrollo de electrónica de potencia en inversores para mantener la inercia en los sistemas será un requisito para sistemas de autoconsumidores. Me repito otra vez que me permita decir ahí. ¿Me repite, Catherine? Sí, el desarrollo de electrónica de potencia en inversores para mantener la inercia en los sistemas será un requisito para sistemas de autoconsumidores. Bueno, el inversor tiene una aplicación definida, y electrónica de potencia para manejar estabilidad del sistema no me parece la mejor opción. Eh, pues no tienes una regulación como tal. Eh, Electrónica de potencia y sistemas, digamos, grandes como los FACS, donde tenemos la inclusión de compensadores estáticos para una red de transmisión, son los que ayudan en un momento dado a la estabilidad del sistema. Eh, el inversor tiene su función eh, básica de convertir de un tipo de voltaje a otro, corriente alterna, corriente directa, pero no son elementos como para controlar el sistema, más bien para conectividad de diferentes equipos, ya sea el panel solar o un banco de baterías o un UPS que quieras integrar a tu sistema. Hay un par de preguntas acá en el chat, no sé si la está viendo. Sí, ingeniero. También Antonio Ortiz pregunta, ¿en qué plataformas se guardan y manejan todos los datos de las redes inteligentes? Bueno, esto también ha ido evolucionando, pero todavía creo que nuestro sistema, eh, el- los sistemas SCADA, son los que realmente integran toda esta información. Estos van evolucionando por ejemplo, un cambio radical que se está dando es que ya las unidades remotas, las que le llamamos los RTUs,
prácticamente son entes en peligro de extinción, porque toda la integración la estamos haciendo a través de las mismas protecciones, por ejemplo, los relevadores o medidores, ¿no? Entonces, ¿dónde almacenamos esto? Bueno, los mismos equipos sirven de almacenamiento. Yo puedo tener servidores dedicados para el manejo del despacho de mi sistema. Puedo tener también servidores dedicados para todo lo que es la protección. Así que es la evolución que vamos teniendo del sistema SCADA igual al sistema distribuido, donde una subestación puede tener su propio sistema de control. Entonces, en este caso, toda la información está almacenada en estos puntos y su sistema de control se da. Pero las aplicaciones son diversas, qué es lo que uno quiere hacer, ya la imaginación lo que puede llevar. Muchas gracias, ingeniero. Jonathan Castaneda consulta, ¿qué beneficios traería estas nuevas tecnologías en el aspecto del costo de producción de energía en las centrales generadoras? Bueno, las centrales generadoras no les conviene esto, en cierta manera, ¿no? Porque si mi demanda empieza a disminuir, o la demanda aparente, vamos a ponerle así, imagínense que en todas nuestras casas empezamos a poner generadores a través de paneles solares y nuestra demanda se convierte en cero. La compañía distribuidora ya no tiene que vendernos a nosotros, por lo tanto la compañía distribuidora no tiene que comprarle al generador, en cuyo caso el generador no va a vender, ¿no? Entonces es como competencia, ¿no? Tal vez estoy haciendo una exageración en la comparación, pero al final es eso, ¿no? El incluir generación distribuida va a hacer que ya yo no necesite tanto la generación convencional de grandes generadores. Esa podría ser una afectación. Sin embargo, yo necesito tener, y como vimos uno de los datos, la potencia firme en todos estos sistemas es cero. Entonces, por algún lado tengo que tener yo garantizado que voy a tener suministro cuando mi generación particular o distribuida no esté funcionando. Muchas gracias. Marvin Rivas consulta, ¿la generación distribuida puede disminuir la brecha digital si se aplica en el área socioeconómica? Bueno, esto realmente no tiene nada que ver con brecha digital. La generación distribuida básicamente es la generación que yo introduzco dentro de mi sistema de distribución porque tengo la facilidad de incluirla. Esto puede ser las plantas solares, preferiblemente recursos renovables, pero puede ser también una turbinita que yo pongo en mi compañía, con gas natural, por ejemplo. Pero realmente esto de la brecha digital no tiene, no me parece que tiene nada que ver, más bien la evolución de los sistemas de comunicación o los sistemas digitales ayudan a que la generación distribuida se convierta en un elemento que yo puedo integrar a, a mi sistema, a mi economía y ahí de repente sí tener un efecto en la parte socioeconómica porque yo voy a permitir reducir mis costos, hacer mejor uso de mis recursos y puede representar ganancias para la persona que lo aplica. Pero eso de la brecha digital no sé, no me cuadra ahí. ¿Qué es lo que quería comentar? Muchas gracias, ingeniero. Orlando Pérez consulta, ¿cuáles son las buenas prácticas a seguir para una adecuada integración de la GD a la red tradicional? Bueno, esta es la pregunta de todo lo que hemos estado hablando. O sea, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque podemos causar problemas. Entonces, la mejor práctica es analizar nuestro sistema, ver todas las implicaciones que tiene. Como le dije el ejemplo, imagínense que yo tenga en mi casa un, un generador solar, una plantita solar que me genera para mi casa y tengo ahí 1000 kilovatios instalados y se fue la energía en el sistema de distribución. Me desconecté, pero yo hice un bypass y de todas maneras estoy conectado al sistema. Ese transformador que está sirviendo las diferentes viviendas tiene una relación de 13.000 a 120 208.
Pero en mi casa yo tengo 120/08 que suba a 13.000. Y si yo meto esa generación, el voltaje que se va a presentar allá afuera va a ser de 13.000 volts. Eh, entonces, yo tengo que analizar con mucho cuidado cómo voy a integrar esto, porque puedo causar problemas al sistema. Eso simplemente nada más viendo la parte de seguridad, la parte de mercado, la parte de comercialización, la parte de inyección al sistema, también tengo que estudiar. O sea, todas estas cosas que vimos hay que tomarla en cuenta. Pero es buena pregunta. Muchas gracias. Enrique G. pregunta, referente a los tipos de tecnologías que pueden ser las plantas generadoras que entran en este concepto de GD, si las consideramos en dos campos, rotativos y no rotativos, ¿qué consideración se debe tener en la coordinación de protecciones con estos dos tipos de tecnologías? Bueno, independientemente de la tecnología, lo que estamos añadiendo es una fuente. Y si añadimos una fuente, sea rotativa, como dice, o estática, es una fuente. Al sistema de potencia como tal, vamos a tener la ingresión de una fuente. La respuesta de la fuente a diferentes eventos es lo que puede cambiar, ¿no? Porque la respuesta a un disturbio en el sistema de un elemento estático como una planta solar es muy diferente al de un efecto que tenga una planta eólica, por ejemplo, donde tiene partes que se están moviendo. Entonces, desde el punto de vista del sistema, es una generación que estoy viendo y en estado estable, eso eh, es la misma cosa una y otra. Va a tener una regulación, va a tener una incidencia, va a variar dependiendo de las condiciones ambientales que tenga, de sol, de nubosidad, de viento, eh, y yo la puedo manejar porque sé cómo se va comportando su contribución. Desde el punto de vista dinámico es otra cosa, que también entonces es una de las conclusiones que yo les puse ahí, ¿no? Tenemos ahora que ponernos a estudiar los sistemas con mucho más detalle, porque tenemos elementos ahora que están adicionándose a nuestros sistemas convencionales y tenemos que estudiarlos y cómo se comportan y cómo los afectamos inclusive a ellos también cuando se presentan los eventos. Esto que les hablaba de una planta solar que cuando se va al sistema principal se debe desconectar, es lo usual, tenemos que incluirlo en nuestro sistema y dentro de nuestro análisis. Muchas gracias, ingeniero. Enrique, nos vuelvo a preguntar, bueno, en este caso otra pregunta. Convencionalmente, el flujo de potencia es radial, por la misma naturaleza de una red convencional. Pero al incorporar GD, ¿cómo se protege la red de posibles flujos de potencia en otra dirección? Bueno, en la red de distribución normalmente es radial, en la red de transmisión normalmente no es así. ¿Y qué nos encontramos en la red de transmisión? Encontraba protecciones de distancia, encontraba protecciones de diferencial. Y bueno, esas son las cosas que tenemos que ahora venir y aplicar también en los sistemas de distribución. Eh, una protección de distancia tal vez no, pero sí una protección direccional. Ahora yo sé que tengo que ver corrientes que van hacia el otro lado, así que tengo que tener mi 77 por algún lado que me mire esa cosa. Pero principalmente, y tal vez la más recomendada y la más que ahora también es bastante factible con los sistemas de comunicación que tenemos disponibles a través de fibra óptica, eh, que es la mejor protección que podemos tener en cualquier equipo eléctrico, que es la protección diferencial. Así que nos vamos a encontrar ahora ya los sistemas de distribución con sistemas de protección diferencial eh, a través de fibra óptica. Un ejemplo que le puedo poner claro es lo que tenemos en las nuevas esclusas aquí en el canal. Si bien es una instalación relativamente pequeña si la comparamos con un sistema de distribución, pero tiene una distribución interna con diferentes alimentadores de diferentes puntos. Y al final tenemos un anillo que permite la redundancia del sistema. Bueno, toda la protección que tenemos de punto a punto en ese esquema es una protección diferencial, lo cual nos garantiza una selectividad mucho mayor o una selectividad adecuada
Y eso es lo que tienen que evolucionar los sistemas posteriormente, a poder tener una manera de identificar cuál es ese punto de falla y cuáles son los puntos que yo realmente necesito desconectar para aislar esa falla. Protección diferencial es lo que más, lo que se recomienda y lo que me imagino va a ser a futuro lo principal en todos estos sistemas. Muchas gracias, ingeniero. Ya tenemos las últimas tres preguntas. Eh, Carlos Sebastián pregunta. Mi pregunta es, ¿cuál es el panorama actual de Latinoamérica en las Smart Grid? Bueno, vemos en algunos países que algo avanzan, en otros no avanzan tanto. Eh, Esta es una cosa que yo creo que va a ir dándose en la medida que realmente sea necesario. Eh, Nosotros nos encontramos, los que estamos en este medio, con muchas visitas, por ejemplo, de empresas que vienen a venderte su sistema y te dicen que es lo máximo y que tienen todo el control de tu sistema y integras aquí, integras allá. Pero cuando uno analiza bien qué es lo que tiene, eh, eh, te das cuenta que tal vez no es necesario, por lo menos no en este momento, ¿no? Entonces hay que ser cuidadoso con muchas de estas ofertas. Y como le dije, los sistemas van a ir evolucionando en la medida que ellos mismos lo necesiten. Lo que hablamos de las protecciones, por ejemplo. La protección selectiva que se requiere en un sistema ahora con generación distribuida ya es una necesidad. Entonces, al ser una necesidad, la aplicamos, ¿no? A menos que la empresa tenga muchos recursos y quiera empezar a automatizar todas sus funciones hasta el último detalle, lo hace. Pero mientras la regulación, por ejemplo, no se lo exija a una empresa de distribución, ellos no van a invertir hasta tanto no sea un requerimiento que les cueste. Así que diría que la evolución va a ser lenta y en la medida que sea necesario. Muchas gracias. Por último, tenemos como penúltima pregunta, Juan Orellana. ¿Qué opinas sobre el efecto que tendrá en el largo plazo en la instalación de nueva generación a gran escala, la generación distribuida? Sí, bueno, eso lo mencionamos digo, los sistemas, y viendo nuestra área, ¿no? Pues me enfoco a la parte de Centroamérica. Eh, Nosotros pasamos de ser, a diferencia de Costa Rica, que todavía mantiene un sistema un tanto más controlado, eh, los sistemas de transmisión, distribución y de generación se privatizaron, ¿no? Entonces, esa programación que hacía la empresa única del país prácticamente se perdió. Y ahora sí aparecen, digamos, planes de expansión dentro de las empresas que manejan la parte de transmisión especialmente. Y los requerimientos entonces se dan a través de licitaciones, ¿no? Hay una concesión para una planta hidroeléctrica de tanto, o una planta con gas natural de tanto. Y así van apareciendo las diferentes nuevas plantas. Ahora, cuando se vea el efecto de la generación distribuida en la demanda, o sea, que mi demanda no está creciendo, por ejemplo, en la velocidad que antes crecía, y no es que no vaya creciendo, sino que hay generación que está cubriendo esa demanda al nivel de la misma demanda, el planificador va a tener que reconsiderar eh, ese tipo de licitación, queremos llamarlo así, de nuevas plantas. O sea que eso sí yo pienso que eventualmente va a tener un efecto en la manera como se planifican los sistemas, en la manera como se desarrollan las nuevas plantas de generación, porque, y esperamos que es así, que la demanda no siga creciendo indefinidamente y podamos controlarla, no solo con la parte esta de generación distribuida, sino también utilizándola de una manera más eficiente, que al final de cuentas puede reducir esa proyección o ese crecimiento de demanda. Pero sí, sí pienso que va a tener un efecto en la programación o la manera como se desarrollen nuevas plantas, especialmente plantas a gran escala, ¿no?
Muchas gracias. Ya como última pregunta tenemos, ¿qué tipos de parámetros se deben controlar o vigilar para que este tipo de plantas mantenga siempre la calidad de la energía en la red? Por ejemplo, flickers, CP, armónicos, etcétera. Bueno, ahí se lo mencioné como una de las desventajas que tiene. Al introducir elementos de electrónica de potencia, los inversores, todos los equipos de rectificación, esto va a causar problemas en los sistemas de distribución, que puede causar estos sobrevoltaje, puede causar problemas de calidad de potencia. Y de ahí lo que les hablaba también de la parte regulatoria. Tiene que existir la parte regulatoria que exija la manera de cómo filtrar eso, de que yo no esté afectando el sistema porque estoy introduciendo una nueva generación en la parte del sistema de distribución. O sea que tenemos que considerarlo dentro del desarrollo de la planta, qué afectaciones puede tener al sistema local, eh, porque sí va a ser un aspecto importante a considerar y que en un momento dado puede poner en peligro el desarrollo del proyecto si no se controla esa afectación que por naturaleza del tipo de equipo va a tener la inclusión de uno de ellos. Muchas gracias por todo su aporte, ingeniero.